Enfrente de 52 personas, entre el tintineo de las copas y el aroma de la barbacoa flotando en el patio trasero, mi madre se levantó, alzó su copa de vino blanco y se dirigió a mi hermana menor con una mirada de orgullo y brillo en sus ojos. Esta es la hija que siempre ha amado a su familia. Luego se volvió hacia mí no enojada, no amargada, solo una leve mirada seguida de una sonrisa muy tenue, casi cortés. Y esa, ya nunca ha hecho nada para ayudar. Nadie dijo nada, ninguna risa nerviosa, ninguna mirada de desacuerdo, solo el sonido de los cubitos de hielo tintineando en los vasos y yo tragando saliva con dificultad mientras permanecía allí intentando que mis manos dejaran de temblar. Bienvenidas a las cenizas familiares, donde los secretos que las familias esconden o los incendian y los reducen a cenizas. Y las personas que creías que eran tuyas son a veces las primeras en encender la cerilla. Si un día descubrieras que tu propia familia te ha borrado silenciosamente de su historia después de todos los años que te sacrificaste, cargaste, soportaste, ¿qué harías? ¿Guardarías silencio para mantener la paz en la cena? ¿O te levantarías, te marcharías y no volverías jamás? Deja un comentario si alguna vez te has sentido así. Dale like al vídeo si algo de esta historia te resulta demasiado familiar. Y si crees que alguien que conoces necesita escuchar esto, compártelo. No olvides suscribirte al canal para no perderte los trozos crudos de lo que la gente todavía se atreve a llamar familia. Mi nombre es Sofía García. Tengo 36 años. Vivo sola en un apartamento de 2 habitaciones en Madrid. El lugar no es grande, pero es lo suficientemente silencioso para que pueda escuchar la cafetera cada mañana y lo suficientemente privado como para que nadie sepa a quién ayudo o qué cargo. Trabajo como auditora para una firma financiera de tamaño mediano. Nada glamuroso, nada digno de revista, pero suficiente para vivir, ahorrar y cuidar a una familia entera con la que no he convivido en más de una década. Durante 9 años, cubrí silenciosamente todo. La hipoteca de la casa de mis padres en las afueras de Madrid, la electricidad, las facturas de agua, los gastos médicos de mi padre cuando se resbaló en el patio trasero el año pasado, e incluso la matrícula de Clara, mi hermana menor, cuando decidió redescubrirse yendo a la escuela para aprender a hacer velas artesanales después de abandonar la certificación de yoga. Nadie lo pidió. Nadie se negó. Simplemente lo recibieron. Y yo, por razones que ya no me molesto en explicar, seguí enviando dinero una y otra vez como si fuera lo más natural del mundo. Clara es 4 años menor que yo. Cabello rubio ondulado, voz suave como crema batida. Es el tipo de persona que la gente dice que tiene energía curativa. Ha hecho un poco de todo. Yoga, actuación, luego se mudó de nuevo con nuestros padres para abrir una tienda de velas en su garaje. En un momento dado intentó pintar arte abstracto para venderlo en línea, pero sobre todo vive de afirmaciones, marcos de fotos hechos a mano y la creencia de que con suficiente amor, todo saldrá bien. No odio a Clara. Sinceramente no. Simplemente solía creer que todos en la familia estaban haciendo su parte para mantener las cosas a flote, pero resulta que algunos roles son más fáciles de amar que otros. Y algunas personas como yo son recordadas no por lo que hicieron, sino por lo que no hicieron, como no aparecer en un collage de fotos. La casa rural estaba enclavada contra el lago Bear, rodeada de pinos soleados en Utah. La habían usado hace años para la boda de un primo lejano, y de nuevo para algunas de esas reuniones de comamos juntos, finjamos que nos caemos bien. Este año, la volvieron a elegir. Vinieron casi 50 personas como una bandada de pájaros migratorios. Algunos condujeron 10 horas desde Nevada. Algunos trajeron perros, tiendas de campaña, incluso ventiladores. Los adultos preparaban la comida. Los niños corrían pateando latas de refresco. Sonaba música country en un altavoz Bluetooth, mesas largas con manteles de cuadros rojos y blancos, y un cuenco de ensalada de patatas que nadie repitió. Llegué un poco tarde, 15 minutos después de la hora de inicio. No por el tráfico, no porque lo olvidara. Simplemente me senté en mi coche un poco más de lo habitual. Dudando, mirando el letrero de madera toscamente pintado que decía, «Bienvenida familia Harris». Vi mi nombre allí genérico, invisible, y pensé, quizás este año sea diferente. Quizás esta vez me reciban como una parte real del grupo, no solo como la billetera andante. Traje un sobre conmigo. Dentro había una tarjeta regalo para cenar en LRPG,
un restaurante francés en el corazón del centro de Denver. El tipo de lugar que mis padres siempre decían, algún día iremos allí. Cada vez que pasábamos en coche nunca hacían una reserva. A veces era demasiado caro. A veces era el horario de Clara. Había hecho la reserva con 3 semanas de antelación, había pedido la mesa junto a la ventana con vistas a una parra, y había pedido al restaurante que preparara un pequeño jarrón de lavanda para la mesa. El regalo no era extravagante, no era llamativo, pero pensé que quizás esta vez, solo esta vez, les haría sonreír de verdad. Divisé a Clara al otro lado del césped. Vestido blanco, cabello suelto, sonriendo a todo el mundo como si acabara de salir de una campaña de vida consciente. Llevaba un regalo envuelto en papel de seda dorado con una cinta de satén. No le di mucha importancia. Clara siempre tenía un regalo. Clara siempre sabía cómo aparecer en el momento adecuado, reír con el volumen adecuado, abrazar lo suficiente para hacer que la gente creyera que todo estaría bien. Deslicé silenciosamente mi sobre debajo del plato de la cena de mis padres. Sin anuncio, sin fanfarria, tal como había hecho todo lo demás durante casi una década. A la hora de la cena, sacaron barbacoa al estilo sureño, maíz a la parrilla, judías horneadas y ese pan dulce que siempre me pareció demasiado insípido. El aire estaba lleno de risas, tintineo de copas y tíos medio borrachos contando historias medio recordadas. Empecé a pensar que quizás me había equivocado al dudar. Quizás esta vez todo iría bien. Entonces Clara se levantó. Alguien le entregó un micrófono. No sé quién ni por qué, pero la forma en que lo tomó, como si su mano hubiera estado esperando ese momento, lo dijo todo. Ella sonrió suavemente. No tenía planeado decir nada, pero tengo un pequeño regalo para nuestros padres. Su voz era suave y serena, el tipo de voz que a la gente le gusta escuchar en vídeos motivacionales. Desempacó el papel y vi el marco, un collage de fotos. Imágenes cuidadosamente elegidas. Un cumpleaños en la playa, Navidad en la sala de estar, una foto espontánea desde el balcón de casa. Mis padres y Clara, todos sonriendo, abrazados. Yo no estaba en ninguna de ellas, ni en el centro, ni en el borde, ni siquiera recortada, simplemente no estaba allí. Mi madre tomó el marco con ambas manos como si sostuviera algo sagrado. Lo miró durante mucho tiempo. Luego se levantó su copa hasta el nivel del pecho, su voz clara y llena de emoción. Esta es la hija que siempre ha amado a su familia. La mesa aplaudió. Algunos dispersos. Me quedé quieta observando cómo mis propias manos se cerraban en puños en mi regazo. Entonces mi madre se volvió hacia mí. Y esa, dijo ella, nunca ha hecho nada para ayudar. No recuerdo lo que dijo nadie después de eso. Alguien dejó caer un tenedor. Alguien se aclaró la garganta, pero nadie habló. Nadie pidió una aclaración. Nadie se mostró confundido. Solo yo sentada allí sintiendo frío en pleno julio. Me levanté. No golpeé la mesa. No tiré una copa de vino. No dije un adiós dramático. Simplemente me levanté. La forma en que dejas una cena a la que nunca fuiste realmente invitado. Mi silla hizo un sonido suave cuando la aparté. Suficiente para que algunas personas me miraran, pero nadie me detuvo. Nadie me llamó. Ningún ojo se abrió con preocupación o arrepentimiento. Como si todos hubieran estado esperando este momento. El momento en que me iría silenciosamente para que pudieran volver a la versión más fácil de la noche, aquella en la que nadie tenía que reconocer que yo había estado realmente allí. Caminé pasando filas de mesas plegables, bandejas de comida ahora enfriándose, pasando las risas de parientes que no podían recordar a dónde había ido a la escuela primaria, pasando a mi hermana, con la cabeza agachada en una vergüenza fingida, su mano aún descansando suavemente en el hombro de mamá como un sello de afirmación. No los miré no porque estuviera enojada, sino porque sabía que si me daba la vuelta, vería mi propio rostro reflejado en sus ojos como algo innecesario. Y estaba demasiado cansada para seguir fingiendo que pertenecía. Mi coche estaba aparcado cerca del borde del bosque bajo un parche de castaños secos. Abrí la puerta, me metí en el asiento del conductor, pero no encendí el motor de inmediato. Apoyé las manos en el volante mirando a través del parabrisas el brillo de las luces de hilo amarillas que aún parpadeaban a lo lejos. Puntos diminutos en una imagen de la que nunca fui parte.
Me quedé allí 5 minutos, luego 10. No lloré, no llamé a nadie. Simplemente me dejé estar quieta como si estuviera intentando enseñar a mi cuerpo. A partir de este momento, no volvemos atrás. En el camino de regreso a Madrid, no encendí la radio. Sin podcast, sin música de fondo, nada. Dejé que el sonido del motor fuera lo único que llenara el silencio. Y en ese silencio los números empezaron a aparecer como un balance interminable. No en la pantalla de un cliente, sino en mi propia memoria. 980 euros al mes por la hipoteca. Desde que mi padre perdió su trabajo en 2014 hasta que encontró uno a tiempo parcial en la biblioteca del pueblo. 120 euros cada vez que Clara necesitaba un préstamo rápido para cubrir la matrícula de su clase de fabricación de velas o para comprar material para reiniciar su tienda de Etsy. 3.000 euros para la cirugía ambulatoria de mi madre que el seguro no cubrió porque olvidó renovarlo. 160 euros al mes por la tarjeta de gasolina a mi nombre para que pudieran llenar 3 tanques a la semana. Algunos meses pagaba el seguro del coche, la reparación del tejado después de una tormenta. Una vez Clara lloró al teléfono porque la matrícula impaga le impedía matricularse en la siguiente sesión. Envié el dinero en menos de 10 minutos. Cuando sumé todo, las cosas grandes y las cosas pequeñas que ni siquiera rastreaba, el total era más de 148.000 euros. Todo ello en silencio. Todo ello invisible. Ni un solo agradecimiento oficial. Ni una sola tarjeta. Ni una vez alguien dijo, mantuviste a toda esta familia sin caerse. Cuando volví a mi apartamento, no encendí las luces. Me quité los zapatos, caminé directamente a la cocina, me serví un vaso de agua y me quedé allí mucho tiempo, con la mano apoyada en la encimera de granito como si el suelo pudiera ceder de repente debajo de mí. No me sentí enojada. Pensé que podría sentir un pinchazo agudo, quizás vergüenza, quizás decepción, pero no fue así. Simplemente me sentí terminada, como si alguien hubiera desenchufado un enchufe de la pared y todo, incluida la emoción, se hubiera apagado. Fui a la sala de estar y abrí mi portátil, no para escribir nada. Simplemente inicié sesión en mis cuentas bancarias una por una. Detuve la transferencia automática de la hipoteca de mis padres. Cancelé la tarjeta de crédito secundaria que mi madre usaba para reservar sus vacaciones de fin de año. Cerré la cuenta de servicios públicos a mi nombre, la que había pagado silenciosamente durante 8 años porque debían haberla olvidado de nuevo. Rebocé el acceso a la cuenta compartida que Clara usaba para comprar en Amazon durante las grandes rebajas. Cerré la tarjeta de gasolina. Cambié la contraseña del correo electrónico que contenía todos mis inicios de sesión financieros, uno que mi madre había tomado prestado una vez y nunca devolvió. Todo limpio, final, sin vacilación, sin anuncios. No lo hice por rencor. No quería que sufrieran. Lo hice porque entendí cristalino que si me habían borrado de su historia tan fácilmente, no necesitaba seguir financiando un papel que ya no existía. No tenía ninguna razón para mantener la máquina en marcha si ya había sido eliminada de la lista de contribuyentes reconocidos. Nunca quise elogios, nunca pedí gloria. Solo quería que se reconociera que estuve allí, que existí, que si alguien había evitado que ese tejado se cayera, lo mínimo que podían hacer era no decir que nunca había hecho nada. Esa noche me di una ducha más larga de lo habitual. No porque estuviera agotada, sino porque era la primera vez que no sentía la necesidad de revisar mi teléfono para ver si alguien preguntaba si el dinero había llegado. Me subí a la cama, puse mi alarma 2 horas más tarde de lo normal y dormí. Sin darme vueltas, sin sueños, sin despertarme en medio de la noche con esa ansiedad creciente de que había olvidado enviar un pago. Dormí como alguien que por primera vez en 9 años, pudo simplemente ser una persona, no un cajero automático humano con sentimientos. Y lo más extraño fue que no me sentí culpable. Estaba parada en la cocina cuando sonó el timbre. No urgente ni frenético, solo un largo y firme timbre, como si la persona de afuera supiera exactamente lo que estaba esperando. No fui de inmediato. Me quedé quieta, todavía sosteniendo el vaso de agua que no había terminado, mirando a través de la pequeña ventana de cortina junto al microondas. El día estaba pálido y nublado, pero las siluetas de las 2 personas en el porche eran tan claras como el día. Mi madre, delgada, envuelta en el cardigan beige claro que siempre usaba cuando quería parecer frágil, digna de perdón.
Su cabello estaba suelto, sus zapatillas color crema desgastadas en el talón. Mi padre estaba un poco detrás, con las manos en los bolsillos, los hombros encorvados como si su viejo dolor de espalda hubiera regresado. Mirándolos desde adentro de mi casa, no sentí enojo, solo distancia, como si las dos personas que me habían dado a luz y me habían llamado hija durante más de 30 años estuvieran ahora afuera pidiendo permiso para entrar a la casa de un extraño. Fui a abrir la puerta. No puse el cerrojo. No encendí la luz del porche. Simplemente nos quedamos allí, yo dentro del umbral, ellos a la luz del sol. ¿Podemos hablar un momento?, comenzó mi madre, su voz más baja de lo que recordaba. No sonrió, intentó que sonara ligero. Había un destello de preocupación en sus ojos, como si no estuviera segura de si yo les cerraría la puerta. Solo quiero aclarar un malentendido. Me apoyé suavemente en el marco de la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho, mirándola directamente. Podemos hablar aquí mismo. No los invité a pasar. No porque quisiera avergonzarlos, sino porque no podía permitirles entrar en el único espacio que había sido mi único refugio, lejos de las exigencias, las llamadas telefónicas de medianoche, los correos electrónicos titulados urgente. No puedo esperar hasta mañana. Este era el espacio que yo misma había construido, y ellos habían salido de él la noche que mi madre alzó su copa, señaló a Clara y me borró de la familia con una frase. Mi madre miró alrededor con vacilación. Esa postura tentativa, la había visto muchas veces antes cuando ella quería disculparse sin admitir realmente que estaba equivocada. Tomó un respiro silencioso, y luego dijo, sobre lo que pasó en la reunión. No quise decirlo así. Es que todos estaban mirando. Clara nos acababa de dar la foto. Me emocioné y su voz se apagó. Simplemente me equivoqué. No sonreí. No me reí. No fruncí el ceño. Simplemente asentí como alguien que revisa un informe financiero con columnas faltantes. Me equivoqué, repetí. Mi padre habló por primera vez desde que llegó. No pensamos que reaccionarías así. Lo miré. Entonces el silencio habría estado bien, ¿verdad? Mientras yo siguiera pagando. Mientras las facturas estuvieran cubiertas, los préstamos aprobados, entonces no importaba si me borraban de la foto familiar. Nadie respondió. Me enderecé, saqué mi teléfono del bolsillo, abrí la aplicación de notas, la que había escrito cada gasto, grande y pequeño, a las 2 de la madrugada la noche que llegué a casa de la reunión. No les mostré la pantalla. Simplemente la leí en voz alta. 183.400 euros para la hipoteca. 21.600 euros para servicios públicos, 11.100 euros para facturas médicas, pruebas, medicamentos, incluyendo 2 ingresos hospitalarios por la hipertensión de papá. 5.700 euros para las clases de fabricación de velas de Clara, talleres de meditación, luego un curso de pequeña empresa, 3.900 euros para mantenimiento del coche, tarjetas de gasolina, seguro, y más de 20.000 euros en cosas varias de las que ya no me acuerdo. Total 148.000 euros. En 9 años lo dije todo, no dejé nada fuera. Que ninguna emoción interfiriera. Cuando terminé, mi madre miró al suelo. Mi padre me miró y luego apartó la vista. Sabía que recordaban no cada transacción, sino las veces que preguntaron, ¿puedes ayudar con esto? Y yo nunca había dicho que no. Y después de todo eso continué, te levantaste, alzaste tu copa y dijiste que yo nunca había ayudado. Delante de toda la familia, y nadie objetó. Nadie se mostró sorprendido. Nadie se volvió a mirarme. Lo que significa que para ellos tenía perfecto sentido. No necesitaba que me lo explicaran. No necesitaba escuchar, estábamos atrapados en el momento, Clara está pasando por un momento difícil. Habían elegido borrarme fácilmente con una sola frase sin pensar que desmoronaría 10 años de sacrificio silencioso. Nadie está obligado a entenderme. Pero se les dio una opción y eligieron estar con los aplausos detrás del marco de la foto. Finalmente dije, no enojada, no en voz alta, solo con claridad, si lo que he hecho no es suficiente para ser considerada parte de esta familia, entonces de ahora en adelante, no seguiré pagando para mantener ese papel vivo. Esto no es un castigo. Es solo claridad. Cerré la puerta lentamente, no con fuerza, sino con finalidad.
Afuera, el sol seguía brillando. Pero dentro de mí finalmente había empezado a enfriarse de nuevo. Estaba limpiando la encimera de la cocina cuando sonó el timbre. No un timbre largo, no impaciente, solo dos dindons cortos y firmes, como un recordatorio, como si la persona de afuera estuviera segura de que todavía tenía derecho a estar allí. Arrastré mis manos con una toalla y no me apresuré. La pequeña ventana lateral daba a los escalones de la entrada. Clara con una bolsa de tela colgada de un hombro, usando sandalias sin cordones, el cabello recogido en un moño suelto, una camiseta arrugada. Su rostro estaba tenso pero no desmoronado. Aún así, Clara, el tipo de persona que podía convertir un colapso en una experiencia curativa. Abrí la puerta pero no salí. Ella entró de todos modos, como si regresara a un lugar que siempre le había pertenecido. Pero esta no era su casa. No era la habitación donde solía tomar prestado mi lápiz labial sin preguntar. No era la cocina donde solía prepararle té cada vez que no podía respirar por la ansiedad. Este era mi espacio, pagado con mi salario, mis horas extras, mi agotamiento. Y ahora estaba parada en el centro de él. No retrocediendo, no haciéndose a un lado. ¿Sabes siquiera lo que estás haciendo?, preguntó de inmediato. Sin preámbulos. Su voz era un poco más alta de lo normal, pero no cortante. Como alguien a quien acaban de arrojar de un tren para el que pensaba que tenía un billete de por vida. No respondes mensajes. No coges el teléfono. Mamá y papá me llamaron 14 veces esta mañana. Creen que te ha pasado algo. Pensaron que solo estabas enfadada. Pero luego no llegaron los pagos. Las cuentas se bloquearon. Las tarjetas fueron rechazadas. Están entrando en pánico. Me quedé quieta escuchando. Sin reacción. Estaba demasiado acostumbrada a este ritmo. Alguien llegaba con el caos en la mano, preguntándose por qué no lo había arreglado todavía. Tuve que hacer un turno extra ayer. Mamá y papá dijeron que necesito ayudar ahora, dijo como una acusación, como si el hecho de que tuviera que ganar dinero fuera una especie de traición. Sabes, han dependido de ti durante años, y ahora lo has cortado todo. ¿Qué demonios es esto? Me senté en una silla, con los brazos cruzados. ¿Por qué lo eligieron? Clara frunció el ceño confundida. O quizás simplemente no dispuesta a entender. ¿Elegir qué? Elegirte a ti, dije lentamente justo enfrente de 52 personas. Mamá levantó su copa, te miró como si fueras un premio, y se volvió hacia mí y dijo, nunca he ayudado. Nadie dijo nada. Nadie objetó. Tú tampoco. Sacudió la cabeza. Me sorprendió. No pensé que mamá diría eso. Pero no la corregiste, intervine. Sonreíste. Bajaste la cabeza, toda tímida. Aceptaste los elogios como si te pertenecieran. Dejaste que me sentara allí como una extraña en mi propia familia. Y luego me viste irme y nunca preguntaste por qué. El aire entre nosotras se ralentizó. Clara giró ligeramente la cara. No podía decir si era vergüenza o si se estaba preparando para su próxima ofensa. No es blanco o negro, dijo más bajo. Ya sabes cómo es mamá. No piensa las cosas con claridad. Simplemente se deja llevar por la emoción. Asentí. Y tú te dejas llevar por la actuación, el papel de la hija querida, la de la foto, la de la que los parientes asienten cuando oyen su nombre. No pedí esto, susurró. Pero tampoco lo rechazaste, repliqué. Dejaste que sucediera. Y cuando desaparecí, no viniste a buscarme. Solo regresaste cuando algo dejó de funcionar. Cuando el sistema que yo mantenía en marcha empezó a fallar. Cuando las paredes se agrietaron y te diste cuenta de que no sabías cómo repararlas. Me miró entonces con los ojos empezando a llenarse de lágrimas. Pero no me ablandé. No porque quisiera lastimarla, sino porque por primera vez en mucho tiempo, yo no era la que se mordía la lengua para mantener la paz. Estás enfadada porque dejé a mamá y papá colgados, dije con voz lenta y firme. Pero en realidad, solo estoy actuando como lo que ellos creen que es verdad, que yo nunca ayudé. Así que ahora pueden aprender a arreglárselas sin la mano invisible.
Y tú puedes hacer finalmente aquello para lo que siempre has sido elogiada por ser tan buena, amándolos. Clara no respondió. Una lágrima rodó por una mejilla, pero no se la secó. Simplemente se quedó allí como si finalmente se diera cuenta de que algunos roles, una vez que los aceptas, vienen con responsabilidades reales. Un minuto después, se dio la vuelta, caminó hacia la puerta. Sin portazos, sin palabras finales, simplemente se fue como si estuviera entrando en un mundo donde, por primera vez, tenía que pagar sus propias facturas. Me quedé en medio de la habitación, no aliviada, no victoriosa, pero tampoco arrepentida, simplemente quieta. El tipo de quietud que viene cuando has dejado de ser el andamio de una familia. Y te das cuenta de que si ya no lo sostienes todo, ellos o aprenderán a mantenerse en pie o caerán. Pensé que las cosas se calmarían después de esa confrontación. Imaginé que tal vez se quedarían en silencio por un tiempo, que lo pensarían, que guardarían su vergüenza en las historias que contaban a los vecinos, historias en las que yo nunca fui un personaje. Pero entonces un miércoles por la mañana, mientras archivaba recibos en el cajón, apareció una notificación del grupo de Facebook, Harry's Family Forever. No pretendía hacer clic en ella, pero mi mano se movió antes de que mi lógica pudiera detenerla. Mi madre había publicado una foto clara y bien iluminada. Todos sonreían frente a la casa rural junto al lago como si acabaran de terminar unas vacaciones perfectas. Estaban en una fila ordenada. Mis padres, Clara, algunos tíos y tías, un puñado de primos, y yo. Yo no estaba allí. Ni un solo hueco donde pudiera ser imaginada. No estaba en la foto, al igual que no había estado en el discurso de agradecimiento de esa noche. El pie de foto estaba en el tono habitual de mi madre, lo suficientemente sentimental, lo suficientemente dulce como para reconfortar a cualquiera que no supiera mejor. La familia lo es todo. Incluso cuando alguien lo olvida. No me sorprendió. Pero todavía había un pinchazo, no dolor, no traición, solo frío como un corte limpio de unas tijeras afiladas a través de una colcha que creías que todavía estaba intacta. Justo debajo de la publicación, los parientes comenzaron a comentar. Una tía de parte de mi padre escribió, «Tienes razón. La familia es donde empieza y donde termina». Un primo con el que nunca fui cercana dejó un emoji de corazón. Alguien más comentó, «Cada familia tiene a alguien que se desvía, pero el amor siempre esperará a que regrese». Leí cada comentario, no porque buscara mi nombre, sino porque necesitaba estar segura de que nadie diría la verdad. Y tenía razón. Eligieron el camino más fácil, pretendieron que nunca existí. No comenté. No publiqué una refutación. No reaccioné con una cara de enfado, ni escribí un estado vago sobre ser olvidada. En cambio abrí mi portátil, no para discutir, sino para hacer lo que siempre había hecho mejor, conciliar, compilar, listar. Desenterré cada recibo de correo electrónico de los últimos 9 años, extractos bancarios digitales, capturas de pantalla de transferencias bancarias, correos electrónicos de agradecimiento de consultorios médicos, facturas de servicios públicos, electricidad, agua, gas, mensajes de texto de Clara pidiendo ayuda cuando su cuenta se quedó en negativo, confirmaciones de matrícula, reservas de vuelos de última hora. Cada pequeña pieza de evidencia dispersa, cuando se unía, contaba una historia que nunca se habían molestado en contar. Los reuní todos en una sola publicación. Sin pie de foto, sin mención, sin dramatismos, solo imágenes. Cada imagen un pago, cada pago una parte de mi vida que nunca fue reconocida. Y finalmente añadí una sola frase. Gastos totales en 9 años, 148.330 euros. Sin expectativas, sin demandas, sin arrepentimientos, pero también sin más. Establecí la publicación como pública. No etiqueté a nadie. No mencioné a mi madre. No me referí a la reunión. No dije que el pie de foto fuera sobre mí porque sabían. Todos lo sabían. Y no necesitaba subrayar lo obvio. Publiqué a las 10:42 de la mañana, cerré mi portátil a las 10:45 de la mañana. Sin actualizar, sin esperar. Preparé el almuerzo, limpié el baño, regué las plantas, cambié las sábanas. Cosas pequeñas y tranquilas, lo opuesto a lo que había hecho durante 9 años para evitar que una estructura en ruinas colapsara. Esa tarde volví a revisar mi teléfono.
La publicación había sido compartida, no por mí, sino por las personas que una vez se sentaron en silencio mientras mi madre me borraba en público. Alguien me envió un mensaje: no tenía idea de que hicieras todo eso. Un primo escribió: siento no haber dicho nada esa noche. Alguien envió un emoji de cara llorando. Otro envió un versículo de la Biblia sobre el perdón. ¿Y mi madre? Ni una palabra, ni una respuesta, ni siquiera una publicación eliminada. La suya seguía ahí como si yo hubiera desaparecido sin ninguna razón. Luego llegó un mensaje de Clara, sin puntuación, sin emoji, solo 3 palabras frías y secas. Tenemos que hablar. Miré esa línea en mi pantalla durante mucho tiempo, no porque fuera a responder, sino porque sabía que por primera vez en su vida, Clara no se estaba acercando porque quería amor. Se estaba acercando porque finalmente se dio cuenta de que cuando el que sostiene el centro cae, todo lo demás empieza a desmoronarse. Pensé que no volverían. Calculé que después de esa publicación, después del mensaje de Clara, después de todo el pesado silencio entre personas que solían llamarse familia, la historia terminaría ahí. Sin cierre necesario, sin disculpas, simplemente cada persona dando un paso atrás en silencio. Pero entonces regresaron. Sin drama, sin advertencia. Ya no con la postura ni el orgullo de personas que creían tener razón. Solo 3 figuras paradas en mi porche en una tarde gris como si acabaran de pasar un invierno sin calefacción. Las vi a través de la ventana de la cocina. Mi madre estaba en el medio, más pequeña de lo que recordaba. Su cabello desordenado, su rostro como si no hubiera dormido en semanas. Llevaba ese mismo cardigan viejo, antes su armadura emocional, ahora arrugado y sin forma. Mi padre estaba un poco detrás con las manos en los bolsillos, zapatillas desgastadas, los hombros encorvados como si su viejo dolor de espalda hubiera regresado. Clara estaba a un lado con su bolsa de tela descolorida cruzada sobre el cuerpo, ojeras debajo de los ojos, y un rostro que no tenía nada más que sostener. Sin luz, sin esperanza, sin energía de hija sanadora. Parecía alguien que había sido lanzada a la realidad sin tiempo para prepararse. Abrí la puerta pero no salí. No las invité a pasar, no les di la mano, no sonreí, ni siquiera cortésmente. Simplemente me quedé allí, una mano en el marco de la puerta, manteniendo la línea trazada como para recordarles que aquí es donde aprendí a respirar después de dejar de ser el pulmón de emergencia de toda la familia. Mi madre habló primero, como siempre hacía cuando era la portavoz designada de las emociones del hogar. Lo siento, dijo, su voz casi sin tono. No deberíamos haber dicho esas cosas. No deberíamos habernos quedado en silencio. No deberíamos haberte dejado sola. Mi padre no dijo nada, solo miró las puntas de sus zapatos. Clara no interrumpió. Ella también se quedó en silencio, pero no a la defensiva, no intentando explicar, ya no con la expresión de no sabía o no quise decir. Por primera vez, mi hermana vino a mí sin disfraz. No asentí, no fingí perdonar, no me escondí en el tipo de silencio que mi familia solía tratar como una resolución. Simplemente los miré durante mucho tiempo. Entonces dije, no en voz alta, no amablemente, solo con claridad: ya no soy la hija que soporta. Ni la que mantiene todo en pie en silencio. Ni el nombre que solo se menciona cuando vence una factura. Mi madre dudó. Quizás esperaba que me ablandara. Quizás esperaba que le ofreciera una salida. Pero no lo hice. Ya no estaba aquí para aligerar la carga de nadie. Chloe bajó la cabeza. Su mano se apretó alrededor de la correa de su bolso como si se estuviera estabilizando. Me mudé, dijo después de una larga pausa. Conseguí mi propio lugar. Es pequeño, pero me las arreglo. No pregunté. ¿Estás bien? Esa pregunta había sido una vez mi responsabilidad de por vida. Ahora se la devolví al mundo. Un mes después me enteré de que mis padres habían puesto la casa a la venta. No porque me lo hubieran dicho, sino porque un pariente me envió una foto de los 4 carteles de venta clavados en su jardín. Esa casa, la que había pagado silenciosamente la hipoteca durante casi una década, la que había soportado con horas extras, comidas saltadas, sueño interrumpido. La vendieron por debajo del precio de mercado porque necesitaban mudarse rápido. Se mudaron a un alquiler en las afueras, un complejo deteriorado, paredes finas,
luces parpadeantes en los pasillos como una escena de una película de bajo presupuesto. No la visité, no miré hacia atrás. Solo lo supe porque ese mismo primo me envió otra foto. Mi madre regando una planta marchita frente a la nueva unidad. Tierra seca, agua goteando en gotas lentas y reacias. Clara seguía en su piso alquilado, un pequeño estudio, ni siquiera 500 pies cuadrados, en la parte sur de la ciudad. Trabajaba en una cafetería, ocasionalmente publicaba historias sobre vender velas de nuevo, pero ya no había stacks de curación ni pies de fotos sobre gratitud. Historias cortas, menos palabras, colores desvaídos. No la dejé de seguir, pero tampoco interactué. Simplemente lo vi y lo dejé pasar. Y yo. Seguí viviendo. Sin un final ordenado. Sin reunión televisiva. Simplemente viví sin tener que explicarme, sin necesitar justificar mi ausencia. No necesité volver a la antigua casa ni preguntarme si había ido demasiado lejos. Porque sabía que el precio del silencio prolongado es que alguien como yo puede ser borrado de una historia, incluso después de haberle dedicado casi toda una vida. Ya no estoy enfadada con ellos, pero tampoco estoy con ellos. No cuento esta historia pidiendo compasión. La cuento para que alguien pueda escuchar su propia voz en ella. En el sufrimiento silencioso y el papel que nunca termina y los silencios que soportamos porque creemos que somos los comprensivos. Di un paso adelante y esta vez no dejé nada atrás. Solía pensar que guardaría todo esto para mí. Que el silencio era la forma menos dolorosa de terminar una relación que ya se había roto hacía mucho tiempo. Pero cuando te quedas en silencio demasiado tiempo, la gente olvida que tienes voz, que también eres una hija, una hermana, parte del retrato familiar que cuelgan orgullosos cada acción de gracias. Solía estar en esa foto en algún lugar. Pero un día, me di cuenta de que me habían borrado y nadie se había molestado en coger la goma de borrar. ¿Y sabes qué? Lo que más me dolió no fue la frase, ella nunca ha hecho nada, dicha delante de 52 personas. Fue el hecho de que nadie pensó que estuviera mal. Nadie se inmutó. Nadie se volvió hacia mí y dijo, eso no es cierto. Ella siempre ha estado ahí. No dijeron nada porque para ellos mi silencio significaba acuerdo. Significaba invisibilidad. Solía cargarlo todo creyendo que si yo no ayudaba, ¿quién lo haría? Solía convencerme de que así son las familias. Algunas personas se sacrifican y algunas personas son amadas. Pero eventualmente entendí que si el único momento en que se te permite quedarte en una familia es cuando sigues pagando, sigues cargando con el peso, sigues cediendo espacio para que brille otra persona, eso no es amor. Eso es explotación. Y no hay certificado de nacimiento lo suficientemente sagrado como para convertir la explotación en afecto. Algunas personas crecen creyendo que la familia es para siempre. Que por muy equivocados que estés, por muy cansado que te pongas, alguien siempre te abrirá la puerta para que vuelvas a casa. Pero otras como yo aprenden a través de las noches en que nadie pregunta, a través de las facturas que imprimimos y pagamos en silencio, a través de las sesiones de fotos que pagamos pero en las que nunca aparecemos, que la familia no siempre es un lugar al que vuelves a casa. A veces es el lugar del que tienes que irte para salvarte. El amor verdadero no viene con condiciones. No es un cheque de pago. No son transferencias bancarias mensuales. No es ser el comprensivo o el confiable. El amor verdadero es poder existir sin tener que demostrar tu valía. Es ser reconocido sin tener que sostener el tejado tú solo. Y si un vínculo solo existe cuando pagas para mantener tu lugar en él, entonces tal vez nunca existió realmente. Ya no necesito que me pidan perdón. No necesito que quiten la publicación, reescriban el discurso o cambien el pasado. No necesito nada de ellos porque por primera vez en mi vida, tengo algo que solía pensar que era un lujo. La quietud que proviene de no deberle nada a nadie en la familia que una vez intenté tanto mantener unida. No cuento esta historia para que me compadezcan. La cuento para que si en algún lugar estás atrapado interpretando un papel que nunca elegiste, viviendo como una sombra bajo el foco de otra persona, dando partes de ti mismo cada mes para evitar que una familia colapse mientras nadie siquiera sabe tu nombre, sepas que no estás loco. No eres demasiado sensible. No eres desagradecido. Eres simplemente alguien que ha soportado lo suficiente.